Mi nombre es Carlos Alfaro, soy originario de El Salvador. Esto me ocurrió el mes pasado, cuando íbamos a dejar un viaje al oriente del país, San Miguel, en un camión de cama arenera. Llevamos mercancía de ferretería de dicha empresa, conduciendo en una carretera montañosa llamada Quebrada Seca. En ese momento ya había caído la noche, siendo aproximadamente las 8:30. En general íbamos platicando y riéndonos de nuestros chistes, y en un momento dado uno de mis dos compañeros dijo que paráramos porque quería hacer del baño. Así fue, nos paramos y aprovechando bajé para hacer también lo mío. Cuando me encontraba en ello, vi con el rabillo del ojo una silueta oscura entre los árboles aledaños. Pensé que lo había imaginado, pero toda duda fue disipada al escuchar un golpe seco proveniente de dicho lugar. Acto seguido, lo que sea que estaba ahí dio un salto para caer en la maleza. Siempre acostumbro llevar una lámpara bastante potente que me regaló mi madre, así que rápidamente la saqué y apunté al lugar donde aquella cosa había caído. Pero, a pesar de lo que escuché y a pesar de lo que vi, en aquel lugar no había nada. De lo más asustado volví al camión, viendo que mis compañeros venían a toda prisa detrás de mí. Supuse que ellos habían visto lo mismo, así que apenas subí, encendí la unidad y nos largamos de ahí. Seguimos nuestro camino y al paso de unos kilómetros nos olvidamos de lo sucedido. De hecho, mis dos compañeros se quedaron dormidos, dejándome prácticamente solo al volante. Ahora sin nadie con quien hablar, continué tratando de que el sueño no me venciera, y fue tal vez 25 minutos después que escuché el sonido de un perro siendo atropellado. Por más extraño que parezca, el sonido indicaba que había sido yo quien lo atropelló, pero la verdad es que a pesar de tener las altas, jamás vi a un perro en el camino. En este punto ya me encontraba nervioso. No podía evitar mirar cada cierto tiempo por el retrovisor. Fue en una de esas ocasiones que pude ver cómo algo me seguía, algo a lo que pronto le encontré similitud con la sombra que había visto la primera vez que nos detuvimos. Su figura era de lo más extraña. Parecía como una gran mancha oscura corriendo a toda velocidad. Apenas se le podían ver extremidades, pero lo peor fue cuando se colocó a mi lado. A pesar de que aceleré tanto como la unidad lo permitía, de alguna manera aquella cosa mantenía la velocidad, y podría jurar que era capaz de ir más rápido. Al tenerla tan cerca, pude apreciar que no era una gran mancha oscura como la había imaginado, pues de su amorfa figura sobresalen un par de cuencas vacías que solo puedo pensar eran sus ojos. Aquella oscuridad era más bien piel quemada y desfigurada, a tal grado que sería difícil imaginar. Aquel ser, o aquel demonio, corría manteniendo su rostro en mi dirección, mientras reía de la forma más grotesca que jamás había escuchado. Ante la desesperación y más bien sin opciones, opté por acelerar a más de 100 kilómetros por hora, pero apenas lo hice, escuché un gran estruendo, señal de que uno de los neumáticos había reventado. Apenas si pude mantener estable la unidad, evitando de alguna manera lo peor. Y como era de esperarse, ante tal conmoción, mis compañeros despertaron asustados, preguntando qué era lo que ocurría. Antes de mencionar palabra, bajamos para cambiar la llanta, pero la verdad es que no podía ocultar mi miedo. Ellos rápidamente lo notaron preguntándome qué era lo que había ocurrido. Y bueno, en este punto no me importaba lo que ellos pensaran. El terror que estaba sintiendo me había ganado. Pero apenas abrí la boca para mencionar lo ocurrido, el grito de un infante interrumpió el silencio. Hasta se me olvidó lo que estaba por contar, por lo que solo nos centramos en cambiar la llanta lo más rápido que pudimos, y una vez listo nos largamos sin voltear. Como si de una mala broma del destino se tratase, los eventos estaban lejos de terminar. Lo digo porque fue al cabo de 10 minutos que a mitad de camino apareció un anciano pidiendo aventón. La verdad es que después de lo ocurrido dudé en detenerme, pero hubo algo en él que me dio cierta confianza. Además, en realidad el siguiente pueblo no estaba muy lejos, y el sujeto tenía pinta de ser un campesino, así que con ello en mente me detuve y accedimos a llevarlo. El camino continuó sin problema, hasta que el sujeto, quien hasta ese momento platicaba de lo más normal, guardó silencio.
Le pregunté si se sentía mal, pero él mencionó algo más. Acelera, muchacho. Acelera y no importa cuál sea el motivo. No voltees y no te detengas. Aquellas palabras me impactaron, y más el hecho de que le pidió a mis compañeros que cerraran sus ojos y no abrirlos hasta que él lo dijera. Sin cuestionar sus palabras hice lo que pidió. También le dije a mis compañeros que hicieran caso, y por suerte acataron la orden sin preguntar. La situación no hizo más que empeorar. Como lo dijo, en ningún momento volteé hacia los retrovisores, pero no era lo único de lo que debía cuidarme, pues inadvertidamente salió un infante de la oscuridad para detenerse a mitad del carril en el que iba. Ignóralo, no te detengas. Ten seguro que eso no es un niño, ni siquiera un ser humano, gritó el anciano al ver que bajaba la velocidad. No me quedó de otra más que pasarle por encima, o al menos eso creí, pues en el momento en que lo pasé no escuché ningún sonido, como si en efecto no hubiera nadie ahí. No había duda, gracias al anciano me había salvado de algo que me perseguiría hasta el día de hoy, y después de pasar ese tramo, él mencionó que ahí lo dejáramos, que hasta ahí llegaba. Dudé en pararme porque aún faltaba un tramo para llegar al pueblo, pero no quise preguntar nada y simplemente acepté lo que dijo. Después de eso me apresuré a llegar al pueblo y nos estacionamos en una gasolinera siendo como las 3:30 de la mañana. Todos callamos por un rato, luego nos preguntamos qué fue todo eso y les conté a mis compañeros lo que me pasó mientras ellos dormían. Un trailero que estaba cerca escuchó y nos preguntó en qué parte de la carretera pasó eso. Al contarle mencionó que no era raro que en ese tramo ocurrieran ese tipo de cosas, o incluso peores, pues según sus palabras, el lugar ha visto demasiadas muertes, y desde hace tiempo ha sido un lugar donde sacrificios y aquelarres ocurren frecuentemente. Es un lugar en el que por ningún motivo debes bajarte, mencionó. Al escuchar aquello no pude evitar sentir náuseas por el miedo, pero a la vez, un poco de paz llegó a nosotros al recordar al anciano, pues llegamos a la conclusión de que él sin duda nos había protegido de lo peor. La verdad es que no sé qué cosas habrán ocurrido en esa carretera, pero espero jamás toparme de nuevo con algo así en mi vida. Esto que te escribo le ocurrió a mi abuelo. Me contó que cuando él tenía más o menos mi edad, disfrutaba salir a cazar conejos junto con otros dos amigos. Esa noche partió de la hacienda alrededor de las 9 de la noche para llegar a su parcela a eso de las 9:30. Salió a buscar a sus amigos y una vez preparados se fueron al monte. Para su suerte, esa noche la luna iluminaba en lo alto y en general parecía todo agradable. Para mi abuelo eso sin duda era una buena señal. Pasaron las horas y una vez cazado lo suficiente, tanto para vender como para comer, prepararon su regreso. Pero en eso estaban cuando a lo lejos escucharon el fuerte sonido que era un animal desbocado. Podían escuchar ramas rompiéndose y golpes secos no muy lejos de donde ellos se encontraban. Ni siquiera les pasó por la mente investigar la fuente de tal estruendo, pues ni bien escucharon aquello, tanto él como sus amigos se asustaron, porque en ese tiempo los animales como el ganado y caballos estaban libres. Así que se escondieron donde pudieron hasta que dejaron de escuchar aquello. Lo más extraño es que aunque había luna no vieron nada, y sin duda habían escuchado pasar a los animales frente a donde estaban escondidos. Sin querer pensar mucho en el asunto, decidieron no darle importancia y abandonaron el lugar. Al llegar a la hacienda, cada uno de sus amigos se fue por rutas distintas, y no fue hasta que mi abuelo quedó solo, que se percató de algo que le heló la sangre. Dios mío, fue lo único que pudo decir al ver un enorme toro comiendo hojas de casta y exhalando pesadamente, como si estuviera a punto de atacar. Apenas lo vio, no lo pensó dos veces y se fue corriendo lo más rápido que pudo.
Al llegar a casa no le contó nada a mi abuela hasta que su tío le contó poco tiempo después que vio un toro igual a ese. También contó que ese animal era el dueño de los toros y que se anduviera con cuidado, pues tuvo suerte de que no se percató de su presencia. De hacerlo, quién sabe lo que podría haberle hecho. Desde aquel día dejó de ir solo a la parcela y solo lo hacía si uno de sus hijos lo acompañaba. Te comparto un suceso aterrador que me sucedió no hace mucho. Verás, hace un mes renuncié a mi antiguo trabajo para ayudar a mi padre en una hacienda que queda a unos 20 minutos de mi pueblo. Al principio todo transcurrió de lo más normal. En cierta ocasión se me hizo tarde debido a que me había quedado dormido por las noches de vela. Cuando desperté, vi que mi reloj marcaba las 10 de la noche, así que rápido me preparé para irme, no sin antes despedirme del vigilante. Al parecer lo tomé desprevenido, pues apenas me vio me dijo que le iba a provocar un infarto. Lucía bastante asustado como para haberlo dicho por el simple hecho de aparecer a esa hora, pero la prisa pudo más, así que tomé mi moto y emprendí mi camino a casa. Manejaba a velocidad moderada, cuidando no tener un accidente con un automovilista o algo así. Miré por el retrovisor en más de una ocasión, y fue en una de esas que pude ver cómo algo me seguía. No sé cómo describirlo. Al principio pensé que era un animal porque corría a 4 patas, pero mientras se acercaba podía apreciar más detalles, como que aquello lucía como un perro negro. Sin embargo, hubo un punto en el que ya no sabía qué era aquella cosa. Además de lo anterior, tenía un par de ojos rojos tan brillantes que parecían brasas ardientes. Asimismo, su andar no parecía el de un perro, y ni siquiera el de algún otro animal que hubiera visto antes. No sabría cómo explicarlo, pero transmitía la sensación de que aquello no pertenecía a esta realidad. Lo peor es que igualaba la velocidad a la que iba, y lo mismo ocurrió cuando subía a más de 90 kilómetros. Está de más decir lo asustado que me encontraba, y aunque aquella cosa dejó de seguirme apenas me acerqué al pueblo, el miedo no desapareció. Después le conté lo sucedido a algunos pobladores, y según sus palabras, aquello que me había seguido era el mal encarnado. Al parecer más de uno lo había visto antes, y en su mayoría suele aparecerse como un perro. Además, mencionaron que esa cosa tenía dueño, una persona que había hecho un pacto con el diablo para que nadie se acerque a robar a sus tierras. Tuviste suerte de no salirte del camino, mencionaron antes de terminar con el tema. Después de lo ocurrido, me la pienso 2 veces antes de tomar por la noche ese camino. Buenas noches, soy fiel seguidor del canal, y esta vez me atrevo a contar una de las tantas experiencias que he tenido con lo paranormal, una que jamás podré olvidar. Soy de Sincelejo, Colombia, y durante 19 años viví en una casa que queda a orillas de la troncal o autopista, como la conozcan en su país. Durante ese tiempo presencié muchos accidentes e incluso asesinatos, ya que cerca de mi casa hay un establecimiento público, similar a una discoteca. Y bueno, en una ocasión me disponía a salir de viaje con mi hermano, el cual es transportador, quien vivía a 4 o 5 casas a la misma línea de la casa donde vivía yo. Eran aproximadamente las 2:20 de la mañana cuando me llamó para preguntar si estaba listo. Yo le dije que sí, a lo cual me pidió que saliera, que ya venía un taxi a recogernos. Así que sin más salí a la calle, algo preocupado y centrando la mirada hacia el lado izquierdo, porque desde hace rato me parecía estar escuchando algo. Estando cerca de la carretera volteé hacia el lado derecho, esperando por la llegada de mi hermano. No se veía ningún carro en la distancia, pero mientras más miraba hacia esa dirección, pude divisar a no más de 3 metros de mí a una mujer. Era de baja estatura, tal vez de 1,50 m.
Portaba un vestido blanco visiblemente muy viejo y un cabello que lucía rígido, como si no lo hubiese lavado por semanas. Este le tapaba la cara, por lo que no pude ver más. Pensé en el momento que quizá era una persona de la calle, pero hubo algo que me hizo dudar. Era la manera en que caminaba. Daba la impresión de tener una pierna más pequeña que la otra, o como si se lo hubiese fracturado. No supe, pues el vestido no me dejaba ver a detalle, pero su cojeo era exagerado. Lo que me hizo volver a mi casa fue ver que mientras aquella mujer se acercaba, llegó un punto en el que intentó correr hacia mí. Su cojeo para este punto lucía de lo más aterrador, por lo que simplemente di la vuelta y entré a casa cerrando la puerta de golpe. Acto seguido llamé a mi hermano para decirle que no saliera. Preguntó la razón y sin dudar le conté lo que había visto. Una mujer con apariencia y caminar extraño está cerca de la casa, en la calle. La llamada permaneció en silencio por un par de segundos, para después escuchar a mi hermano exclamar con sorpresa: «Sí, la veo. De hecho, apenas iba de salida, pero esa mujer está parada frente a mi casa. ¿Qué hago?». Entonces le pedí que saliera corriendo, pues me dijo que el taxi ya lo estaba esperando, y una vez dentro de la unidad estaría seguro. Así lo hizo y no tardó en llegar a mi casa, donde yo también salí corriendo, sin querer voltear a los lados o ver siquiera algo más que a mi hermano en el taxi. Al ver que nos encontrábamos sin poder hablar, el taxista nos preguntó si había algún problema. Retomando el aliento, le pregunté si no había visto a la mujer parada frente a la casa de mi hermano, pero al apuntar hacia dicho lugar, caímos en cuenta de que no había nadie. De hecho, la calle estaba completamente sola. A partir de ese día, cada que tenemos que salir a esas horas, por trabajo o lo que sea, no puedo evitar recordar a aquella aterradora mujer. Jamás conocí a mi abuelo, al menos no en vida, pues la única vez que lo vi fue en su funeral. Desde que tengo memoria, mis abuelos maternos ya estaban separados, e incluso él tenía otra familia. Pero bueno, el punto es que jamás crucé palabras con él. Durante mi infancia, en más de una ocasión llegué a quedarme a dormir en casa de mi abuela, justo al lado de su cuarto. Dicha casa era antigua, de esas largas de un solo piso, cuyos cuartos tienen un pasillo largo que los conecta y atraviesa todo el terreno. Dicho esto, lo primero que veías al entrar era el patio al fondo, que también era usado como cochera. Dentro de la casa, una pequeña sala de estar, después el cuarto de mi abuela, otro cuarto, y al final un último cuarto con unas escaleras que dan al techo. Yo dormía en el segundo cuarto porque cuando mi abuela hacía pozole, la casa se ponía bastante caliente. Así fue como en una de tantas ocasiones que me encontraba acostado, pude ver a un hombre parado en el largo pasillo que une los cuartos. Primero salió del cuarto de mi abuela y luego se volteó a verla mientras dormía. Ahí estuvo una media hora en la que estaba paralizado de miedo, porque sentía que si gritaba o hacía algo, las cosas no terminarían bien. Me mantuve en silencio hasta que finalmente se volteó. Se encaminó a la cochera y sin abrir la puerta desapareció en un parpadeo. A las 5:30 de la mañana se levantó mi abuela a prepararse para ir a vender pozole. La acompañé para poner las sillas y demás cosas en el mercado. Y ya cuando mi madre llegó, un par de horas después, le comenté lo que había visto y el aspecto del hombre. La respuesta de ambas fue que era exactamente igual a mi abuelo. También algo que identificaron fue que él se ponía justo en ese tramo y se recargaba en una pared que ya hasta tenía una mancha que dejó y nunca quisieron quitar. Ahora la mancha ya no está, porque después del temblor del 2003 se dañó casi en su totalidad la casa. Esa fue la única vez que vi a mi abuelo merodear la casa,
pero como lo mencioné, fue la única para mí. En cierta ocasión que mi hermana acompañó a mi madre a esa casa, se levantó en la noche como si alguien lo hubiese despertado. Fue al baño y apenas entró al pasillo, vio la figura de un hombre parado, esta vez viendo a mi madre que estaba en el cuarto del fondo. Como ya lo dije, era posible ver todo esto por el pasillo que conecta a la casa. Y bueno, fuera de asustarse y más bien envalentonada, empezó a gritar para que mi madre despertara, pero dejó de hacerlo en el momento que la figura volteó hacia ella y empezó a entrecorrer y coger en su dirección. Al ver esto, sin pensarlo dio media vuelta y corrió hasta salir de la casa, y para su suerte la figura de aquel hombre no salió tras ella.